Hola amigos, buenas tardes en este jueves 3 de agosto de 2023, en el que tocamos el taller 95. 95 ya, qué barbaridad. El título es la versión del día pasado en su sesión 2. Si hubiera dicho las cosas con más libertad, hubiera dicho lo uno y lo dual en enfermos mentales, pero eh, no había sitio para tan largo título. Saludamos a Carmen Martín, que nos dice buenas tardes, Fernando, y demás buscadores. A Elena Álvarez, buenas tardes a todos. Hoy me puedo conectar en directo, estupendo. Claudia Barba, buenas tardes, Fernando, y queridos amigos buscadores. Arnaldo Hernández Viera, saludos cordiales a todos desde San Juan de Puerto Rico. Suga, hola Fernando y amigos y amigas buscadores y buscadoras. Buenas y calurosas tardes desde un lugar de La Mancha, en un lugar de La Mancha, como el otro. Paco Navas, buenas tardes Fernando y amigos buscadores y buscadoras. Aina Canet, saludos también para todos desde Valencia. Matías, buenas a todos. Pedro Calvo, buenas tardes, noches, Fernando y amigos. Banda Roñosa, saludos Fernando y buscadores. Luna Lunera, buenas tardes a todos. Sonia Mabel Penayo, hola Fernando y buscadores. Juan Antonio, saludos Fernando y buscadores desde Santa Pola. Bien, pues ya son las 8. De manera que empezamos con el tema de hoy, que es un complemento, terminar el tema que dejamos el día pasado sin terminar. Asunta Cañellas, buenas tardes Fernando y amigos buscadores, y Miguel Ángel Medrano, hola amigos buscadores y querido Fernando. Vamos a hablar hoy de la persona que sufre la enfermedad. Y para eso necesitamos saber con gran detalle, con gran detenimiento, cómo somos y cómo somos los buscadores y los no buscadores, porque unos y otros reaccionan de distinta manera ante un problema, como es el caso de una enfermedad mental en un ser muy cercano, posiblemente un progenitor. Bueno, debemos pensar que quien cae enfermo de una enfermedad tipo Alzheimer o demencia senil, que son las dos que más centradas, en los que estamos más centrados, ha tenido toda la vida hasta caer con esa enfermedad para progresar. Ya haya ocurrido a los 65, 70 o 75 años de la persona, ha tenido toda la vida y por tanto la habrá aprovechado según ella lo haya visto conveniente y necesario. Y a esas edades, entre los 65 y los 75, creo que puedo afirmar que la persona ya no cambia. No cambia en el sentido de que estamos hablando nosotros, en el sentido de la evolución, en el sentido de mejorar, de subir. Ya no cambia. No tiene fuerza para modificar sus creencias, sus comportamientos. Ya sabéis que hace falta mucha fuerza de voluntad para perseverar en el camino. Bueno, pues una persona ya a esta edad es fácil que le falle la fuerza de voluntad, el tesón, y por tanto, pues no va a perder evolución porque llegue esta enfermedad a una edad así. Hay casos en que llega antes. Y entonces, pues hasta ahí ha tenido la persona para evolucionar. De manera que ocurra como ocurra, amigo buscador, hay que aceptar, hay que aceptarlo. La aceptación es fundamental. Primero llega la rebelión y luego lleva, después de mucho considerarlo, llega la aceptación. Esto en un no buscador. El Alzheimer, la demencia senil, yo diría que llega a personas que no son buscadores. Un buscador ha iniciado ya el camino antes, años antes, bastantes años antes.
de la edad de jubilación, casi todos, o muchos. Entonces, a un buscador, yo me atrevo a decir que previsiblemente no le va a alcanzar el Alzheimer. Y así puede mejorar toda su vida, porque va a estar lúcido siempre, va a durar más y va a ser más feliz y va a mejorar sus capacidades superiores, que es lo mejor que puede hacer y lo mejor que le puede pasar en esta vida. De forma que, tranquilidad, si un familiar le ataca el Alzheimer, porque nunca pasa nada. Vamos a ver enseguida, viendo nuestras componentes, que serio, grave, nunca pasa nada. Porque a la esencia, lo que ya sabéis, lo interior, las capacidades superiores, a la esencia, nada le va a contrariar, ya que tiene más ocasiones para mejorar y para mejorar, desarrollar y potenciar sus capacidades superiores, que es el objetivo de nuestra existencia. Claro, esto estamos entre buscadores, los que no creen que hay nada después, los que son malos bichos, o están en los primeros etapas de los nivel 3, pues no pueden reaccionar así. Tienen tal despiste que de ninguna manera van a aceptar o encontrar esta forma de reacción. Pero cojamos la esencia, la idea de que cuando nuestro vehículo se queda inútil para permitirnos evolucionar, pues hay que aceptar esa pérdida porque el objetivo de la existencia ya no se puede cumplir. Y eso le pasa a la persona que enferma de Alzheimer. Pero tengamos tranquilidad porque nunca pasa nada. A la esencia nada la contraría. Tiene más ocasiones de seguir avanzando y de aumentar sus capacidades superiores. Porque una idea importante, lo logrado en el tema superior no se pierde. Lo logrado se conserva. Sube a la casa del Padre y pasado mucho tiempo de aquí abajo, allá decidirá dónde vuelve y con quién vuelve a esa tierra para mejorar lo que no hizo en la anterior ocasión. Y eso lo hará con sus capacidades superiores propias, con el grado de desarrollo que tengan. Y si tiene muy poquito, le ayudarán de arriba con más nivel de evolución. Guías de un equipo superior. Porque la divinidad lo hace todo bien y está a nuestro favor. Nosotros nos preocuparemos porque usamos las facultades inferiores. Si nos preocupamos es porque usamos solo las capacidades inferiores, porque no hemos desarrollado las superiores o en ese momento, en esas circunstancias dolorosas, no sabemos ponerlas en marcha. Nos abruma la desgracia. Pero esto debe ser cosa de los no buscadores, no de los buscadores. Y para entender bien lo que le pasa a la persona que tiene la enfermedad, vamos a analizar despacio y detenidamente el ser humano, la persona humana. Toda persona humana tiene varios tipos de componentes. Vamos a analizarlos. Todos tenemos componentes materiales y componentes inmateriales. Material es nuestro cuerpo inferior, que tiene los órganos de sentidos, con los que se ve a sí mismo y con los que se escucha y se toca. Y también tenemos, dentro de lo material, podemos considerar que tenemos la mente inferior y el corazón inferior. La mente inferior y el corazón inferior. Son materiales
los órganos. Son inmateriales los frutos, los pensamientos y los sentimientos. Otra división que podemos hacer es temporal y atemporal. Temporal es lo que está sujeto al tiempo y perece con el tiempo. Cuando el tiempo pasa, va deteriorándose y finalmente perece, muere, se destruye. Eso es lo temporal. Y son la mente inferior, el corazón inferior y el cuerpo inferior. Todo lo que es inferior. Mientras que atemporal es lo superior. La mente superior, que la tenemos por lo menos en embrión, el corazón superior, lo mismo, y el cuerpo superior. El cuerpo superior está desarrollado. Lo que pasa es que en el mínimo estado para que sea capaz de contener a los otros dos componentes superiores. Otra división podría ser lo dual y lo único. Lo dual es aquello que puede tener uno de dos signos, positivo o negativo. El cuerpo inferior es dual porque puede dar puñetazos y puede dar abrazos. La mente inferior es dual porque puede tener pensamientos positivos y negativos, lo sabéis muy bien. Y también el corazón inferior es dual porque puede tener sentimientos positivos y negativos. De manera que las tres componentes inferiores son duales, mientras que las componentes superiores, con el grado de desarrollo que tengan, son de lo único. Y ser de lo único significa que son cualidades de lo uno, cualidades de la divinidad. Y por tanto, solo pueden ser positivas. Lo vais a ver por experiencia cuando desarrolléis las capacidades superiores. Primero la que os es más afín y luego la otra. De forma que esta es la clasificación más importante quizás, lo dual y lo único, para entenderlo. Y también otra forma de llamar a esto mismo es lo inferior y lo superior. Ya sabéis que decimos que lo inferior es los tres cuerpos inferiores y superior son los tres cuerpos superiores que los tenemos en embrión, los tenemos en potencia y un día los desarrollaremos en acto o los hemos desarrollado ya. Y la última clasificación que vamos a hacer es de componentes no cíclicos y componentes cíclicos, que viene a ser otra forma de llamar a lo dual y a lo único. Lo dual es no cíclico, es caduco, de un solo uso. Las componentes inferiores son de un solo uso, esta vida. Y cuando ya se vuelven incapaces, el cuerpo físico, de cumplir el objetivo de la vida, pues entonces acaba por desgastarse y morir. Y cíclicos son los que suben a la dimensión superior y allá continúan su existencia hasta que vuelvan a bajar. Por tanto, están sometidos a un ciclo. Hablemos ahora de desgastes. ¿Cómo se desgastan esas componentes duales, materiales, temporales, inferiores y no cíclicas? ¿Cómo se desgastan? Bueno, pues según una medicina relativamente reciente que está por ahí, se desgasta principalmente por disgustos largos, disgustos que duran meses, algún que otro año. Y entonces, cuando se alimenta de mala manera al organismo, aparece el cáncer. La rebelión del organismo, que puede ser de muchos órganos, depende de qué función se haya entendido que está en peligro por ese disgusto. Puede haber cáncer de colon, cáncer de vejiga, cáncer de pulmón, cáncer cerebral, ataques al corazón, como consecuencia de disgustos. Si uno fuma y es un fumador empedernido, pues puede tener cáncer de pulmón, cáncer de vejiga y ataque al corazón, que yo sepa. Si uno toma mucho alcohol y es alcohólico, pues su hígado le pasará factura y no llegará a los 90. Y si uno toma drogas, pues entonces morirá más joven y con un mal final.
porque las drogas estropean, destruyen el organismo. De forma que un buscador evita estos fallos gruesos y, por tanto, su cuerpo inferior no va a estar deteriorado y va a durar más. Tengo que decir que he comprobado personalmente que hay seres, personas, de los niveles 1 y 2 y los primeros escalones del 3 que no sé cómo se las arreglan, pero no deterioran el cuerpo y el cuerpo les dura. O sea, que mueren muy mayores. Son la excepción a la regla que aquí decimos, pero las hay. Y las personas que se les deteriora el cerebro son de las que estamos hablando aquí. Hay etapas, y en una primera etapa esas personas notan su deterioro, son conscientes de que algunas formas suyas de actuar se están acortando, se están empequeñeciendo, se están retrayendo. Pero eso llega hasta un momento. Pasa ese momento, pasa esa etapa y ya no son capaces de razonar ni de analizarse introspectivamente lo que les pasa y acaban por volverse como niños, que hay que ayudarles en todo, hasta darles de comer. Bueno, pues lo que sucede con las personas que tienen Alzheimer y demencia senil es que se interrumpe su evolución personal cuando ya dejan de ser personas adultas y mayores y dueñas de sus actos. Se interrumpe su evolución personal, pero la ciencia, las capacidades superiores, con el grado de desarrollo que tenían, esas no se afectan, esas no se anulan, esas se quedan, por decir así, cristalizadas. Es lo mismo que ocurre con la muerte. Con la muerte, las capacidades superiores están donde están y así trascienden. Bueno, pues a la persona con Alzheimer, ese corte, esa cristalización se da antes, cuando le llega la enfermedad. Y ya no es capaz de pensar por sí misma, ni de crear objetivos. Y sabéis que evolucionar, crecer, cuesta. Es laborioso. Hay que poner mucha constancia y mucha fuerza de voluntad. De forma que las capacidades superiores, que os quede muy claro, no se afectan, cristalizan, se quedan en el grado de desarrollo que tienen y con ese grado subirán arriba, al lugar geométrico, a la casa común de todas las capacidades superiores, donde están con todo lo que es de lo único. De forma que nuestra salud depende de nosotros, de que nos cuidemos, de que no cometamos errores gruesos. Nuestro nivel de evolución depende de nosotros, de que lo trabajemos. Ya hemos venido aquí con la idea de que tenemos que trabajar nuestro interior para crecer y estar a gusto. Eso ya es un logro. El haber descubierto el objetivo de la existencia es un logro enorme. Eso implica que uno llega a asomarse al nivel en el que ya están los buscadores o que anteriormente ha tenido experiencia como buscador. Lo inferior crece solo. El cuerpo inferior, la mente inferior, el corazón inferior, crecen solos con los años. Y cuando uno llega a los 18 años, la sociedad entiende que ha crecido lo que tiene que crecer como para ser responsable de sus actos. Pero lo superior no crece solo, eso lo sabéis muy bien. Hay que echarle mucha voluntad y mucha constancia y mucha paciencia con uno mismo y con los demás para que crezca. De forma que aquí no interviene la herencia, los genes ni cosas de estas. Aquí influye tu voluntad,
amigo buscador, amiga buscadora. De forma que la salud depende de nosotros. Nuestro nivel de evolución depende de nosotros. Nos creamos en lo superior. Y por eso también depende de nosotros. Y tiene que ser una labor consciente y constante. ¿Cuánto duremos? La longitud de nuestra vida depende de nosotros, salvo casos de accidentes fortuitos en la que uno no tiene ninguna forma de actuar. Pero tampoco pasa nada, porque hay más ocasiones. De forma que duramos más o menos según nuestro comportamiento, según lo que hagamos. Y nuestro final, nuestros últimos años, también es según lo que hayamos hecho a lo largo de la vida. De forma que el buscador va a actuar de manera que su cuerpo inferior esté en muy buenas condiciones para poder seguir avanzando y seguir creciendo hasta el último aliento. Va a seguir siendo una máquina perfecta, que reaccionará correctamente y según está previsto a las cosas que él haga, a los remedios que él ponga. Y esto es lo que, junto con las preguntas y respuestas, vamos a ver si dejamos el tema de las personas que tienen enfermedades mentales degenerativas afecta y que lo tengamos todo claro. Por tanto, no hay que preocuparse, hay que aceptar lo que viene, porque nunca pasa nada en temas importantes, en temas superiores. Vamos a ver lo que da de sí, lo que queda de taller, y vamos a saludar también a Beli Alonso, que nos dice: saludos afectuosos, amigos buscadores, y Fernando, un gusto estar con ustedes. Hernán Torres: hola Fernando, saludos a todos, amigos buscadores. Beli Alonso pregunta o comenta: he observado que los malos bichos que no se les deteriora el cuerpo inferior y son muy longevos, tienen una característica: son indolentes, carecen de empatía, no les conmueve el dolor del prójimo. Y sigue: esos malos bichos con un buen cuerpo inferior, longevos, indolentes e indiferentes al dolor del prójimo, duermen a pierna suelta. Completamente de acuerdo, Belia. Completamente de acuerdo. Puedo hacer mías esas características que indicas. Claro, carecen de empatía porque son malos bichos. No se conmueven por el dolor ajeno, les es indiferente por lo mismo. Y duermen a pierna suelta. Esto es importante que lo sepamos todos, que el pensar que un mal bicho va a reaccionar como reaccionaríamos nosotros ante una determinada circunstancia, ante un determinado hecho, es un error. Ellos no reaccionan como nosotros. Ellos no tienen conciencia de que actúan mal, porque para ellos el mal es una tontería, es una debilidad. El pensar que existe el mal es la debilidad. Ellos no piensan que existe el mal. Ellos les está todo permitido. Y por tanto, no hacen nada mal. Hacen lo que tienen que hacer, defenderse si les atacan. De manera que nadie piensa que hace el mal, aunque nosotros pensemos que lo hacen. Y por tanto, pues viven tan felices. Y como dices, Belia, duermen a pierna suelta. Sí, sí, sí. Sí, así es. Duermen a pierna suelta. Por eso somos dos dimensiones distintas, dos dimensiones opuestas, los buscadores y los malos bichos. Y no tenemos que hacer nunca caso a lo que digan o actúen ellos, porque no son miscibles. Es como el agua y el aceite. No se pueden mezclar. Son pensamientos distintos y actuaciones distintas. Spiderman nos dice buenas tardes, y Miguel Ángel Medrano: eso ratifica que no hay castigo.
Sí, por ser mal bicho. Hay que conocerlo como buscadores, pues nos sirve para conocer nuestro espacio. Sí, no hay castigo, porque nadie actúa mal consciente de haber actuado mal. Y eso es lo que hace que esta vida, el planeta, sea una jungla para los que tenemos sentido de la ética. Para los que no tienen sentido de la ética, esta vida es una jungla, pero ellos son los predadores y se aprovechan de los débiles, igual que la pantera caza a la gacela porque es más débil y como tiene que comer, pues se come a la gacela y antes tiene que cazarla. De forma que, eh, por tanto, tiene su lógica que no tengan castigo porque no actúan mal según ellos. Y entonces, eh, como las reglas son distintas, actúan distinto. Pero felizmente la divinidad previó todo esto y no puso castigo. Pero el castigo de ser un mal bicho es ser un mal bicho, porque no conocen las cosas que conocemos nosotros. No las conocen porque no han desarrollado, porque no lo han buscado, porque no lo han querido. Y así, como dices muy bien, Miguel Ángel, nos sirve para conocer nuestro espacio. Tenemos que relacionarnos, procurar relacionarnos con personas con las que estemos a gusto, que tengan, aunque no sean buscadores, que estén en el nivel 3 avanzado y se pueda hablar con ellos, no de todos los temas, porque recordar que no hay que hacer proselitismo, pero sí de temas amplios, no solo de fútbol y de un par de cosas más. Conozcamos nuestro espacio y conozcamos a quienes podemos hacer confidencias y de quienes tenemos que considerar lo que dicen, de los que son evolucionados, no de los que son como niños. No, de esos no. Pregunta Suba, ¿cómo sería un tránsito inconsciente? Tengo pensado hablaros de los diferentes tránsitos que hay. Bueno, un tránsito inconsciente, si te refieres, Suga, que creo que te refieres a una persona que está con una enfermedad de estas, bueno, pues lo que le sucede es que no comprende lo que pasa. Está como en un mundo de niños. Y el niño, pues tampoco comprende, por ejemplo, el peligro que corre cuando cruza una calle él solo. Y por eso los padres le inculcan de ninguna manera cruzar la calle de la mano mía o de papá. Bueno, pues esa inconsciencia, esa falta de sentido del peligro, esa falta de razonamiento es la que le pasa a una persona que tiene una de estas enfermedades degenerativas. Y por eso, pues se pierden, porque no saben ni dónde viven. Y por eso no pueden salir solos. Tienen que salir acompañados. Y es un peligro si salen solos. Si están ya en la etapa en que han perdido gran parte de su memoria. De forma que hay un periodo cuando están empezando a medicarle que eh, puede ser malo, que es malo para el paciente, para el enfermo, porque sufre, tiene sufrimiento y eso lo revierte porque está en su mundo de recuerdos antiguos y cree que vive en ese mundo, porque es lo que recuerda, es lo último que se borra. Y claro, vivir en ese mundo de cuando tenía 20 años, en otra ciudad, ahora que está aquí, en esta ciudad, pues ella quiere ir a ese sitio, pero no puede, porque ya eso ha pasado, ya no existe. Y eso, si se lo dices,
le haces infeliz y no puedes llevarla ya, de forma que es obligado que lo pase mal, porque no puede adaptarse a la realidad actual. Ese es parte del tránsito. Cuando ya le encuentran la medicación adecuada para calmarla, pero no anularla, pues entonces se convierte en un niño que no sufre, pero es un niño. Y así, hasta que ya la enfermedad progrese, cada vez se deteriore más su organismo y llegue un momento en que ya el organismo se pare. Es lo que yo conozco, Suga. Hay una confesión de Spielberg que dice: la pareja de mi hermana, maltratador, se está deteriorando progresivamente por su consumo de drogas. Lejos de tenerle bronca, como si le tiene ella y otras personas, siento mucha pena por él. Claro, claro. Eh, el sentimiento hacia una persona que está estropeándose la vida es el de lástima. Es lo mejor que se puede tener, es piedra. Claro, eso puede tenerlo un buscador, pero los que no son buscadores no van a tener ese sentimiento, van a tener agresividad. Es comprensible, no pueden actuar de otra forma, porque está haciendo mal, está equivocándose, está perjudicándose. Y cuando uno se perjudica, hasta ese punto también está perjudicando a los seres cercanos. De forma que te felicito, Spider-Man, porque estás actuando con perfección y tendrás que aceptar que el resto de la familia pues no haga lo que tú. Y no querer convencerles, déjales, cada cual actúa de la manera que le es natural, de la manera que le es natural. Arnaldo dice: Fernando, si la felicidad se obtiene siendo una buena persona y obedeciendo las reglas, ¿cómo es posible que los malos bichos duerman a pierna suelta y sean supuestamente felices? Bueno, vamos a ver, dos cosas. Dormir a pierna suelta, ser supuestamente felices. Bueno, menos mal que dice supuestamente. No son felices, ¿eh? No son felices. Tienen problemas. Los malos bichos tienen muchos problemas. Y difícilmente son felices de manera continua un día seguido. De manera continua un día seguido lo dudo mucho, porque tienen altibajos. Si nosotros, buscadores, cuando estamos en las primeras etapas, subiendo la rampa, pero tenemos altibajos, con mucho más motivo los que están en los niveles 1 y 2. Tienen altibajos brutales, brutales, en el mismo día. Y cuando están abajo, no son felices. Otra cosa es que ellos no tengan conciencia de su nivel, de su estado. No la tienen. Y piensan que la vida es así. ¿Eh? Entonces, bueno, duermen a pierna suelta porque no tienen conciencia de fallo personal, pero no son felices. Y desde luego, si ya hablamos de manejar el corazón superior y tener contactos con el fondo, es que están a años luz de esas cosas. Están a años luz. Entonces voy a ver si te contesto la pregunta. ¿Cómo es posible? Bueno, pues porque es como si ellos fueran otro ser distinto, como si fueran extraterrestres. Son radicalmente opuestos a nosotros. No han desarrollado las capacidades que nosotros nos ponemos como meta, deseamos conseguirlas, ni siguen las reglas que nosotros estamos siguiendo para mejorar
y progresar y crecer. No siguen las reglas. Entonces es como si hablásemos con un dromedario. Tú suponte que te encuentras en Arabia y te encuentras a un dromedario. Pues, ¿cómo puedes tratar con él? No puedes tratar con él. No puedes saber si es feliz o no, ni lo que piensa, ni lo que opina de ti. Pues lo mismo. Tratar con un nivel 1 o nivel 2 es como tratar con un dromedario. No hay forma de entenderse. Él vive en su mundo. Y claro, pues no podemos pretender, Arnaldo, que siga las prácticas y las consecuencias de los hechos que para nosotros tienen el portarnos lo que nosotros decimos que es mal. Porque ellos no siguen esas reglas. Tienen otras que nosotros no queremos seguir. Si no te convence o ves alguna otra cosa, dímelo. Dice Beri Alonso, me he dado cuenta, gracias a entender lo que es la posesión, que yo me causaba sufrimiento por mi profunda capacidad empática. Entendí que mi sufrimiento no alivia a mi prójimo. Muy bueno, Belia, muy bueno. Y muy bueno que le llames posesión, porque sí, es posesión. Posesión es necesitar que otra persona se porte de una forma determinada para tú sentirte bien. Y necesitar que a una persona le vengan las cosas de una forma determinada o que ella se las tome de una forma determinada para tú no sufrir, eso es posesión. Es una posesión de buena persona, pero depender de las actuaciones de los demás para estar tú tranquila es posesión. Será posesión con minúscula, no será posesión con una mayúscula P enorme, pero es posesión y hay que quitarse eso. El ser buena persona no implica que tú tengas que conseguir que toda la gente que te rodea sea feliz. No, 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 no. Ni Dios se propone eso, ni la divinidad se propone eso. Cada cual tenemos las cosas que nos buscamos y por tanto eso no podemos evitarlo. Entonces, tenemos que aceptar que los demás sean como son, sean ciegos a lo que realmente importa y lo pasen mal y se equivoquen y la vida les pegue bofetadas. Eso es vivir en la jungla. Hay que aceptar eso, Belia, y te felicito porque efectivamente lo has entendido muy bien. Dices Piedra, refiriéndose a su cuñado. Es una pareja de personas tóxicas, se pelean y se amigan constantemente. Ambos son malos bichos desde mi punto de vista. Bueno, fijaros, mirando este ejemplo, lo importante que es el entender cómo son las personas. Toda persona tiene capacidad para captar y diagnosticar al que es menos avanzado que él. Y también, si es buscador, tiene capacidad para captar al que es más avanzado que él, porque percibe las cosas buenas que él no tiene y que esa otra persona o amigo buscador tiene. De forma que, por estar ya en la rampa, tenéis abajo al 97% de la humanidad. Luego, a esos les podéis diagnosticar y saber dónde están. Y por tanto, reaccionar convenientemente de cara a cualquier cosa que hagan. Y del 3% que están por delante de vosotros, si tenéis trato con ellos, que es un trato que os conviene, podéis también percibir en qué os aventajan y procurar imitarles. De forma que estamos buscadores en una posición muy buena para poder diagnosticar y poder reaccionar adecuadamente ante unos y ante otros. Y eso es Piedra lo que tú haces. Porque el entender cómo es esa persona tóxica no te va a hacer alejarte de ella, sino sentir lástima. Y eso favorece la cercanía, pero no como para dejarte afectar
por lo que haga o diga esa persona que está en el nivel 1 o 2. No. Felizmente los vas a considerar como niños, vas a ver claro que son como niños y que se equivocan como niños, que se pelean y se amigan, como dices tú, pues en el mismo día, mejor, mejor. Y no dejarte afectar por lo que hacen ellos, pero tener cercanía. Y posiblemente, yo diría sin duda, serás el único de la familia que actúa así y que es cercano a ellos y que no les vuelve la espalda cuando piden algún apoyo o alguna ayuda, porque eres buscador. Y esa es la facultad que tenemos los buscadores. Suga, sí, ya sé lo que dices. Bueno, pues como si fuera un niño, será su tránsito. No tienen ningún motivo para estar en contra de la plenitud, ni de la luz, ni de lo positivo. Ninguno. Les vendrán a buscar alguien muy unido a ellos. Y por tanto, se dejarán guiar, como niños que son, para ir a la luz y subir arriba. De forma que, como son como niños, tendrán el tránsito que tendría un niño, que cruza la calle de la mano de una persona a la que él quiere y con la que tiene confianza. Será muy fácil el tránsito. José María GD dice, buenas tardes. Así como en el cáncer, ataque al corazón, etcétera, se lo causa la misma persona, la enfermedad degenerativa tiene una causa similar. No soy médico, José María, pero puedo aventurar que la enfermedad degenerativa les pasa, y lo hago con poca fuerza, con poca fuerza, a las personas que no ejercen la mente en su trabajo, que no ejercitan la mente en su vida, que son pasivas. Pueden ser buenas personas, pero son más bien pasivas. Y por eso estamos diciendo que una manera de luchar contra esas enfermedades es ejercitar, discurrir, pensar, reflexionar y practicar juegos de estrategia. Aparte de otras cosas que pueden decir las personas que son especialistas en este tipo de campos de psicología o de terapias alternativas. No puedo decir que se cause por un desgaste promovido, querido, culpable por parte de esas personas. No, no. Yo diría que la causa no es culpable. Por los casos que conozco, la causa no es culpable. Les pasa a buenas personas, que no son buscadores, pero que son buenas personas, que tienen bondad natural. Precisamente lo que estáis haciendo vosotros con el tema de la búsqueda es también inmunizaros contra estas enfermedades, porque estáis ejercitando y potenciando vuestra mente y vuestro corazón, los dos hemisferios. Porque para seguir las reglas y para cumplir con los círculos hay que funcionar mucho con la cabeza y hay que funcionar mucho con la voluntad y generar fuerza interior. Y esto es precisamente el, la, como diríamos, la mejor medicina para que no te ataquen las enfermedades degenerativas. Así que esto es lo que puedo decir, porque no tengo experiencia médica para poder ir más adelante. Dice Belia, el sufrimiento emocional es el principal causante del deterioro prematuro del cuerpo inferior. Además, entorpece el avance evolutivo. Bien, el sufrimiento emocional, Belia, es muy propio de personas lógicamente emocionales.
sentimentales. Y es un arma de dos filos, porque la persona que es emocional, pues es emocional, así ha nacido, así fue anteriormente y con eso, con esas idiosincrasias tiene que vivir. Pero conviene que lo pula y conviene que añada componentes mentales, comportamientos de personas mentales para equilibrar, para eso, para equilibrar. Porque funcionar solo con el corazón es muy malo, es muy malo. Incluso siendo buena persona, es malo porque puede pasarte lo que tú has comentado antes, que sufres porque los demás sufren. Y eso no lo puedes evitar. De forma que el sufrimiento emocional, el ser emocional no implica que haya sufrimiento. Si cumple las reglas, evitarás el sufrimiento, en gran parte. Y luego con los círculos. De forma que una cosa es ser emocional y otra cosa es el sufrimiento emocional. Lo primero no tiene que llevar a lo segundo. Lo segundo se dará si la persona emocional no pone los medios ni las defensas para no sufrir. El emocional puede no sufrir, conforme suba a la segunda parte de la rampa. Sí, Yule, luego lo verás, luego lo verás. Bella Alonso dice, los buscadores somos muy empáticos. Si no estamos alerta, en un descuido, podemos meternos en un sufrimiento intenso. No por mucho tiempo. Podéis tener un bache que dure, pues, no sé, depende de hasta dónde hayáis llegado, pero 1 o 2 días sería ya bastante. Sería bastante. En 2 días debéis salir de ese sufrimiento intenso que haz una cosa muy sencilla, haz examen de las reglas. Cógete las reglas, que las tienes de memoria o las puedes tener en una lista, está en la web, y a ver cuál has incumplido. Y pon remedio. Pon remedio a la que has fallado, porque seguro que has fallado en alguna. Seguro, eso te lo garantizo, Belia. Haz examen de conciencia con las reglas. ¿Eh? Son más exigentes que los mandamientos. También hay algunas personas que no son felices, ¿no? Sí, claro, claro. Porque para ser feliz hay que cumplir las reglas. Y las dos primeras, si no cumplen las dos primeras, no pueden ser felices. Si dejan entrar pensamientos negativos, se va la felicidad. Si se dejan afectar por lo que hacen los demás, se va la felicidad. Fíjate qué fácil, Yule. Felice Pajuelo nos saluda porque ha llegado ahora y Paco Navas plantea, ¿una persona que muere con Alzheimer deja de estar enferma en ese momento? Sí. Entonces, ¿cómo sería esa experiencia, ese tránsito? Ya lo he dicho. Bueno, cuidado, no. ¿Deja de estar enferma en ese momento? Yo te he dicho que sí, en el sentido de que, bueno, si ya está muriéndose, ya no está enferma, porque la enfermedad es su cuerpo inferior, es su mente inferior, su corazón inferior y su cuerpo inferior el que está enfermo. Entonces, si está en el tránsito, han venido a buscarle y se está yendo, pues en ese momento puede entenderse que no está enferma, porque su cuerpo ya se ha desligado de él, pero no va a tener ningún obstáculo ni ninguna recelo a ir hacia la dimensión superior y va a acompañar a la persona que viene a buscarle, en principio, con total docilidad. Se dice que el despegue completo requiere un tiempo, unos días, 3, 4, 5 días, en el que no se da ese despegue completo del cuerpo inferior y el superior. Entonces, en esos días, pues yo no sé exactamente cómo es, pero puede estar queriendo
permanecer con los suyos, con los que conoce, aunque solo sea de vista. Ahora, si ya sigue a la persona que ha venido a buscarle, entonces ya se despega del mundo, deja atrás el mundo y ingresa con sus capacidades superiores, tal y como estén, en el mundo cíclico, atemporal y superior. Y entonces empiezan a funcionar sus capacidades superiores con el nivel que tenían. De forma que lo que hay en ese tránsito es que no hay ningún shock, no hay ningún trauma para una persona que tiene una enfermedad de ese tipo. Porque no va a haber las características, comportamientos de una persona que es nivel 1, nivel 2. Dice Sonia Mabel Penayo, ¿las reglas se deben aplicar en todos los aspectos de la vida que se nos presentan? Sí, sí. Hay una cosa que no he dicho, me parece que no he dicho, y es que a veces hay que fingir enfadarse. En circunstancias en que no estás solo o sola, Sonia, y alguien te hace una faena, tienes que fingir, o sea, a veces conviene fingir enfadarse y soltar un par de tacos para mantener tu papel, tu rol. Eso tiene que ser de forma que luego, cuando te quedes tú sola, respires hondo y se te vaya todo ese enfado ficticio que has fingido. Si es esa una ocasión en la que aparentemente no cumplas las reglas y te pongas a jurar. Pero sería una defensa ante un agravio, ante una ofensa que te han hecho delante de otros. Esa es la única ocasión que se me ocurre que se puede aparentar no seguir las reglas y decir 4 cosas fuertes y mal dichas. Dice Miguel Ángel, por todo esto, nosotros los buscadores a cumplir la primera y la segunda regla. Sí, la primera y la segunda yo las puse así porque eran sin condición sine qua non. Eran las más fuertes, las más exigentes, pero las más necesarias. Pobres de vosotros, si incumplís las 2 primeras. Y incumpliéndolas podéis ser infelices y tener mucho sufrimiento emocional, pero pasar repaso, pasar revista y así veréis enseguida en qué estáis fallando y os daréis cuenta de que estáis fallando en algo fundamental. Así es, Miguel Ángel. Dice Belia, Fernando, hoy especialmente tus palabras y tu tono de voz están llenos de dulzura. Bueno, me alegro. Son muy confortantes. Hermosa metáfora del niño que cruza la calle. Es que esa metáfora yo la he puesto más de una vez, porque ahora tengo nietos pequeños, o he tenido recientemente nietos pequeños, y esa imagen es muy, muy gráfica. El niño juega y si se escapa la pelota, pues se va detrás de ella, porque no tiene conciencia del peligro. Y las personas con Alzheimer son como niños, son como niños. Claudia Barba dice, concuerdo con Belia. Bueno, la regla 2 y la coraza te ayudarán como me sucede a mí. Sí. Los emocionales que lo paséis mal porque vuestros seres queridos lo pasan mal, ir al taller, no estoy muy seguro, pero creo que es el 27, y si no, acaba en 7, y si no, buscarlo, en que se habla de la coraza mental. Los emocionales necesitáis la coraza mental. Amigos y amigas, sobre todo buscadoras emocionales. Necesitáis urgentemente la coraza mental, porque si no, se dará el absurdo, la paradoja de que sois buscadores, sois buenas personas, sois del nivel 3 avanzadísimo, estáis en la rampa y sufrís. Y eso, aparentemente, ahí hay una contradicción. Tenéis que encontrar esa contradicción.
Y la contradicción es lo que hemos dicho. Hay dos idiosincrasias. Hay dos formas de entender la vida y dos formas de enfocar la vida. Si uno lo enfoca solo con el corazón y no aplica apenas la mente, va a equivocarse en muchas cosas y va a tomar decisiones equivocadas. Y esas decisiones equivocadas le van a pasar factura. De forma que hay que también incorporar un poco de la mente en lo que yo llamo la coraza mental, que es que tenéis que probar a actuar en adversidades pequeñas, escondiendo el corazón y funcionando solo con la mente. Y esto, las que habéis estudiado una carrera, la que sea, las que habéis estudiado un oficio, el que sea, tenéis la posibilidad de hacerlo. Enfocar las cosas solo con lo que veis, solo con lo que oís, solo con lo que se espera de vosotros, sin meter el corazón, solo con la cabeza. Y entonces actuar así. Y el corazón sufrirá menos y cometerá menos errores. El problema son los errores, amiga emocional. El problema son los errores, que te pasarán y caerás en ellos si no usas la mente. Hay que usar las dos cosas. Hay que ser 60-40. 60% emocional, perfecto. Pero hay que ser un 40% o un 30% siquiera mental. Así que, Belia, Claudia tiene más experiencia. Juan Antonio dice, llevo 6 años de buscador, con conocimiento. Siempre lo he sido, sin tener ni idea que lo era. Estando ya en edad del riesgo, es una tranquilidad. Afrontar lo que venga sabiendo lo que hay después. Bueno, entiendo que edad de riesgo son más de 65 años. Si me equivoco, dímelo. Pero otra cosa que dices es, Juan Antonio, es muy cierta y es muy común, sin tener ni idea que lo era. Estas cosas, el campo sutil funciona, pero no se identifica. No se dice, oye, que yo soy característica de los buscadores, de los que están buscando la perfección. No, las cosas suceden y no nos enteramos muy bien de por qué suceden. Hasta que un día, por lo que sea, racionalizamos. Y cuando racionalizamos y nos damos cuenta de lo que hemos estado viviendo, entonces decimos, diablos, pero si este es porque esto. Y entonces unimos, atamos cabos. Y entonces ya somos buscadores conscientes. Pero es cierto que hay una edad, hay una etapa en la que se es buscador inconsciente. Esto también está dicho en algún sitio, pero ya no te puedo decir dónde. La búsqueda consciente y la búsqueda inconsciente. Es inconsciente cuando tú vas buscando y no sabes muy bien lo que buscas, pero sabrías si lo encuentras. Y es consciente cuando sospechas que has encontrado algo que puede ser lo que estés buscando y empiezas a seguirlo, porque has dado con alguien o con un libro o con una escuela o con algo que em, te convence, conecta contigo, vibra, resuenas a eso. Y a partir del resonar, la búsqueda se vuelve consciente. Aunque uno pueda no ser consciente de que es un buscador, pero es consciente de que ha encontrado. Y sí, claro, es una tranquilidad. El que busca encuentra, Juan Antonio. Dices, Piedra, yo noto que la hija que tienen en común, mi sobrina, 6 años, es más evolucionada que ellos. Ah, muy bien, muy bien. No la pierdas de vista a tu sobrina, a tu sobrinica. No la pierdas de vista. Y en la medida que puedas, sin forzar las cosas, ayúdala. Dice Suga, a la esencia le gusta ocultarse. No, no es que le guste. Lo que pasa es que tiene que haber una cierta sintonía entre tus componentes inferiores, Suga, que estoy seguro de que la hay, ya, para que seas capaz de captar la esencia. Tienes que ser buena persona, muy buena persona.
y tienes que estar en postura de apertura. Y entonces la mente superior te mandará información. Y poco a poco irás captando e irás viendo lo que hay dentro tuya, dentro de ti. De forma que a la esencia le gusta ocultarse, no. Es nuestra falta de capacidad de sintonía la que hace que no descubramos la esencia. Y mientras uno es mala persona o nivel 3A o 3B, la religión del temor o del contrato y la religión del deber, pero es ajeno, es extraño, es de fuera, pues no hay esa afinidad, esa apertura a lo positivo, a lo pleno. Y por eso no lo captan. Pero no es que a la esencia le guste, no. Es que su esencia es muy pequeñita y lo que no es su esencia está vuelto hacia otro sitio. Mira hacia otro lado. Simplemente. Dice Juan Antonio, sí, más de 65. Bueno, tengo 66, mira, casi acierto. Es muy grato estar a esta edad en este camino. Sí, te da una tranquilidad enorme, claro, claro, claro. Bueno, pues te quedan 20 años y en 20 años puedes hacer muchas cosas. Juan Antonio, puedes hacer muchas cosas. Mucho más de lo que has hecho en toda tu vida. Dice Claudia Barba, ese taller de evolución me dio el diagnóstico, soy buscadora. Lo necesitaba para seguir y tener mi camino. Sí, claro. Hombre, aquí ayudamos a que la gente sea consciente, porque le pones delante las reglas, y no, le pones delante las normas de la vida y claro, pues te das cuenta. ¿Eh? Pero analízate por qué llegaste aquí, Claudia. Lo que buscaste antes, porque ya sé que antes también buscaste. Miguel Ángel Merano dice, la vida nos pasa factura por nuestros actos. Como dice Chico Xavier, la mayoría de obstáculos y problemas que enfrentamos en el cumplimiento de nuestros dolores parten de nosotros, sí, de nuestros deberes parten de nosotros, sí, efectivamente. Nos pasa factura. Los errores nos pasan factura de nuestros errores. Y eso hay que aceptarlo, porque éramos jóvenes, éramos muy jóvenes, éramos casi niños, aunque hayan pasado solo 10 años, o 5, o 1. Éramos mucho más niños y por eso no nos dábamos cuenta. Bien, Juan Antonio, gracias a ti. Y con esto yo ya no tengo pensado hablar más de Alzheimer. Tengo 2 temas ya preparados, pero se admiten perfectamente sugerencias sobre temas nuevos. Hasta el próximo día, amigos. Hay una cosa que quiero decir. El próximo día habrá taller, pero el 17 es fácil que yo me vaya de vacaciones. Así que estar atentos a ver qué es lo que se dice en el cartel de esa semana. La semana del 17 es posible que yo el 17 no esté. Hasta entonces. Hasta el próximo jueves.